Hola, ¿qué tal? Soy José Pereira, acompañado nuevamente de mis compañeras Bexabel Linares, Laura Rosales, Maranata García y Sara Garcés. El día de hoy estaremos desarrollando el tema sobre el proceso de duelo en niños y adolescentes. Hola, hola, soy Bexa Linares. En esta ocasión les vengo a hablar sobre el duelo. El duelo es conocido como un proceso psicológico y psicosocial que se experimenta ante cualquier pérdida. Las pérdidas que pueden generar duelo son las siguientes: la pérdida de un ser querido, el fracaso escolar, el divorcio o la separación de los padres, el rechazo de alguno de los padres, problemas familiares, problemas económicos, la ruptura amorosa, el aborto, la pérdida de uno de los progenitores, la migración, problemas, pérdida de un empleo, el diagnóstico de una enfermedad grave, la pérdida de funciones físicas, además de la jubilación. El duelo no es un trastorno mental, sin embargo, en algunas ocasiones este puede llegar a requerir o a necesitar alguna intervención clínica, especialmente para aquellas manifestaciones que se consideran anormales. El duelo se inicia inmediatamente después que se genera una pérdida. Los síntomas asociados a este son las tristezas, el recuerdo reiterativo sobre los elementos que generan la pérdida, el llanto, la irritabilidad, el insomnio, la dificultad para concentrarse. Sin embargo, estos continúan diariamente realizando sus acciones cotidianas. La duración del duelo puede variar, pero este no pasa de los 6 meses. Ahora, el duelo patológico, este puede presentarse de diversas formas y de diversas maneras. Puede ser la ausencia o el retraso de la aparición del mismo, la intensidad con la que es vivida, además de la duración, puede excederse a los 6 meses. Este va a interferir en las funciones cotidianas de la persona, ¿verdad? O puede ser también otra manifestación de duelo patológico, cualquier manifestación de duelo anormal que sea magnificada o manifestada de manera excesiva. Gracias. Mitos y realidad sobre el duelo infantil. Algunos mitos comunes son: los niños no sufren, el duelo en los niños no provoca sufrimiento tan profundo como en los adultos. Los niños cuentan con suerte porque están jóvenes y no entienden sobre la muerte. Los niños deben ser protegidos del dolor y el sufrimiento. Dada su juventud y resiliencia, son capaces de olvidar fácilmente a la persona fallecida o perdida, resolver el duelo rápidamente y seguir con sus vidas. Cuando se considera como grupo, los niños y adolescentes entienden, experimentan y expresan el duelo de la misma manera. Estos mitos pueden dificultar el proceso de superación en los niños. Las realidades respecto a los mitos son: todos los niños sufren. Los niños y adolescentes expresan su duelo de forma diferente a los adultos. Los niños son vulnerables y pueden tener desventajas cuando están en duelo. Los niños no pueden ser protegidos de la muerte. La muerte es algo que sale de nuestro control. Por lo tanto, nadie está protegido de ella. Algunos niños olvidan y otros recuerdan incluso más que los adultos. El duelo en niños y adolescentes es distinto a las diferentes edades en cuanto a comprensión, experiencia y expresión. Etapas en el duelo infantil. Un niño vive el duelo exactamente igual que un adulto. El duelo se compone básicamente por 5 fases y las fases son iguales para todas las edades. Sin embargo, en el caso de los niños se experimenta de una forma mucho más intensa y mucho más abrumadora. Por eso es importante mantener el mayor soporte que se pueda en este tiempo súper delicado, porque el niño experimenta muchísimo más que tal vez el adulto.
Las fases no tienen que ser específicas, no tienen una duración de tiempo específico, no van lineales. En muchos casos sí, pero en otros casos no. Algunas fases duran más que otras, algunas fases nunca se dan. Todo puede variar según el tipo de persona que perdió, la relación que tenían, el mismo proceso del niño. Lo importante de entender en estos casos es que todo es natural, es decir, hay que dejarlo ser, hay que dejarlo transitar. Por lo general se espera que un proceso de duelo dure aproximadamente 7 meses, pero de vuelta esto varía según la persona. Entonces no hay que agarrarse a nada y dejar simplemente que la persona pase el proceso como lo quiera transitar o como le sea natural en ese momento transitarlo. Sí es importante aclarar que todos estos procesos son sumamente naturales y sumamente normales, que no crean ningún problema extra después, no se crea una patología específicamente por un duelo, pero sí se pasa por una transición que puede ser muy incómoda, muy dolorosa y que, bueno, todos los humanos estamos expuestos a ello. Entonces, es importante ser soporte en caso de los niños porque es una situación específicamente confusa para ellos. En una primera etapa, los niños pasan por el espacio de negación, que es justamente la imposibilidad de entender lo que acaba de ocurrir. El niño por lo general se encuentra en un estado de shock y no entiende sus emociones, no entiende qué es lo que está pasando. Cuando una persona se muere, una de las partes de nuestro cerebro es como que desaparece. Entonces es difícil para el cerebro entender cómo es que algo desaparece y nunca más vuelve. Nuestro cerebro no tiene botón de borrado, no nos podemos olvidar de una persona así tan fácil, entonces es difícil entender el concepto de que algo se vaya y nunca más regrese. Entonces, por lo general se da la idea de que no, esto no puede estar pasando, hay un shock inicial y es totalmente natural. Cuando esto transcurre el tiempo y la persona realmente no va a volver, el niño puede experimentar una segunda fase que es la de ira, la de rabia. Y en este caso el niño empieza a tener las primeras emociones fuertes, abrumadoras, que en este caso tienen que ver con la rabia. El niño puede tirar cosas, puede hacer pataletas, puede gritar, puede tener reacciones que están relacionadas con la rabia. De vuelta, esto es totalmente normal, hay que dejar que el niño se exprese naturalmente, que exprese su rabia, que exprese lo que siente por dentro. En una tercera fase llega la negociación, en donde el niño puede empezar a negociar con sí mismo cuáles fueron las razones por las que la persona murió, pero más importante, cómo pudo haberlo evitado. Empieza a crear situaciones en donde él puede tener cierta responsabilidad dentro de lo que acaba de pasar, él o ella, y empieza a maquinar de qué forma pudo haber evitado la situación, qué pudo haber hecho para que eso no sucediera. En esta fase, el niño empieza a tener ideas que son bastante, algunas son imaginarias, algunas son, o sea, se mezcla muchísimo la realidad con la fantasía. Entonces, el padre puede servir de soporte en esta etapa con el niño, aclarando dudas y aclarando razones para que el niño no cree conclusiones que realmente no son ciertas. Cuando estas 3 etapas pasan, por lo general empieza realmente la etapa de depresión infantil, que no es una depresión para nada clínica, o sea, no es algo que deba ser diagnosticado ni que deba ser meditado. Es solamente una inmensa tristeza porque el niño empieza a darse cuenta de que realmente las cosas no van a cambiar. Y por último, después de todo este proceso, entra en la etapa final, que es la etapa de aceptación. En este espacio el niño realmente empieza a construir la posibilidad de que ahora debe hacer una nueva vida y de que debe adaptarse a esa nueva vida sin la persona querida, sin la persona que tenía al lado. Entonces empieza a aceptar progresivamente cómo va a ser su nueva vida y cómo puede empezar a relacionarse con el hecho de que la persona ya no va a estar. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura y les vengo a hablar acerca de las estrategias para abordar el duelo en niños y adolescentes. Y esto inicia a partir de cómo vamos a dar la información. Cuando nos planteamos dar una noticia o comunicar una noticia al niño y al adolescente de la pérdida de un ser querido, es importante determinar quién, cuándo, dónde y cómo lo vamos a hacer. Qué comunicar y qué cosas también debemos evitar en esa conversación. Número 1, ¿quién? Es preferible el padre, la madre, la persona que tenga más conexión emocional con el niño. 2, ¿cuándo? Inmediatamente o lo antes posible. 3, ¿dónde? Un lugar tranquilo, silencioso, seguro, lo más conocido para el niño. 4, ¿cómo? Esto lo debemos hacer utilizando un contacto físico apropiado, un tono de voz adecuado, evitando metáforas como se fue a un mejor sitio, se fue a otro mundo. Esto debe ser de forma clara, sin
demasiados detalles ni explicaciones abstractas, preocupándonos por sus emociones, por sus pensamientos y sentimientos acerca de lo que está sucediendo, preguntando acerca de sus dudas. ¿Qué comunicar? Cuando se comunica una noticia hay que intentar transmitirles la universalidad de la muerte, que le afecta a todo ser vivo, qué es lo que le ha sucedido y asegurarse de que no sientan culpa por la pérdida. Y por último, acerca de cuáles son las expresiones que no ayudan. Él se ha quedado dormido o en lugar de se ha muerto, pues puede hacer que el niño sienta miedo cuando se vaya a dormir porque sienta que no se puede despertar. Del mismo modo, él nos ha dejado o se ha ido también al momento de sus padres irse a trabajar les puede generar pensamientos equívocos como ¿será que no regresa más? Y bueno, esto puede determinar que teman cualquier tipo de separación aunque sea temporal. ¿Cuáles son estas actividades prácticas que se deberían desde el ámbito familiar o escolar? Es el número 1, ayudarles a darse cuenta de la pérdida, a constatar la ausencia, echarle de menos, a poder asistir a rituales y compartir la pena con otros familiares o personas significativas. Esto puede ayudar a hacer evidente la pérdida. 2, mantener dentro de lo posible la cotidianidad. Los ámbitos principales en la infancia son la familia y la escuela. Y en los adolescentes también las amistades tienen un lugar especial de importancia. Número 3, apoyarles emocionalmente. El apoyo permite al doliente expresarse, sentirse acompañado, compartir experiencias, aprender de otros. Cuando los seres queridos de referencia expresan las emociones, esto permite que los niños puedan poder expresarse y normalizar lo que ellos sienten. Número 5, ayudarles a identificar y a expresar las emociones, hablarles de la muerte, ponerle nombre a lo que sentimos. Esto hace que pueda ser más manejable, menos secreto y en consecuencia pues menos temible y peligroso. Las emociones más frecuentes en la infancia y en los adolescentes son la tristeza y la rabia. Por eso también especialmente muchos tienen sentimiento de culpa, ya que suele estar relacionado o presente por la relación con el pensamiento mágico. Y por último podemos hablar acerca de la reacomodación emocional ante la pérdida fallecida. El juego es la principal actividad de aprendizaje y desarrollo en la infancia y también para la elaboración del duelo. Mediante el juego ellos trasladan todo a su mundo interior y hacen sus acomodaciones emocionales e intelectuales. También puede servir como base para construir un entramado de recuerdos positivos y valorar todo lo vivido con aquel ser querido. También recomendaciones son mirar los álbumes familiares, ver las fotos de un álbum familiar, pues ofrece la posibilidad de reconstruir situaciones, momentos o vivencias con esta persona fallecida. También es posible que puedan hacer una caja de recuerdos, que se trata de un lugar físico donde puedan depositar los recuerdos que tengan o que más valore o se identifique con el ser querido o con las vivencias compartidas. Esto hace que pueda tener como un significado especial para el niño o la niña. Pueden ser dibujos, pueden ser objetos de regalo, todo lo que el niño quiera colocar allí. Muchísimas gracias.